¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mariel y mi compañera se llama Jessie. Somos estudiantes de la carrera de odontología y hoy vamos a hablarles de un tema muy importante en farmacología, el cual es sobre el desarrollo del índice terapéutico y el cálculo de dosis. A menudo en la práctica clínica se necesita hacer cálculos relacionados con la administración de fármacos, como son el número de dosis que debemos administrar a un paciente, el tiempo de administración, así como la cantidad total de fármaco a administrar. Bueno, el realizar un correcto cálculo de dosis es de vital importancia dentro del ámbito de la seguridad del paciente. Esto es con el fin de evitar errores que puedan tener consecuencias graves para los pacientes. Así que vamos a empezar por definir y explicar algunos conceptos básicos como los que son. La farmacología es la ciencia que estudia la composición, las propiedades y la acción terapéutica de los medicamentos. Ahora seguimos con lo que es la farmacocinética. Es el estudio de los factores que afectan la concentración de un fármaco en un área específica del cuerpo donde provoca una respuesta. Seguimos con lo que es la farmacodinámica. Es el estudio de los efectos biológicos de un medicamento y el mecanismo por medio del cual se producen estos. Otro de los conceptos claves es la farmacoterapia. Este estudia la manera en que los fármacos van a prevenir, controlan o alivian las enfermedades. Otro de los conceptos que tenemos que tener claros es la disolución. Esta es una mezcla homogénea en la que una o más sustancias se van a disolver en otra forma que no es posible diferenciar las partículas de cada sustancia. Se compone de uno o varios solutos y un disolvente. Seguimos con lo que es el soluto. El soluto es una sustancia que es la que se va a disolver. Y el soluto se va a disolver en una sustancia donde va a ser el disolvente, sustancia en la que se diluye un soluto. Otro de los temas es la concentración. Esta nos indica la cantidad de soluto que hay en una disolución o la cantidad de soluto que hay en una determinada cantidad de disolvente. Bueno, uno de los factores que influye en las respuestas de un organismo a la administración de un fármaco es la dosis, y esta se define como dosis es la cantidad mínima necesaria capaz de producir un efecto del fármaco deseado, o en otras palabras, es la cantidad mínima necesaria capaz de producir un efecto farmacológico. ¿Qué es la dosis efectiva media? Es la dosis necesaria para provocar una respuesta terapéutica en nuestro paciente. Muy bien, la dosis tóxica media, como su nombre lo dice, es una dosis que produce una toxicidad determinada. En este caso puede ser reversible. Bueno, la dosis letal media, conocida como DL50, a diferencia de la dosis tóxica media, aquí no hay vuelta de hoja. Esta es la dosis en la que un fármaco puede dar como resultado la muerte. Entonces podemos concluir que el objetivo del índice terapéutico es definir la seguridad de un fármaco. Como es una medida del margen de seguridad, la mayor o menor amplitud en intervalo será una indicación de la seguridad del fármaco. Así diremos otra vez que a mayor amplitud, mayor seguridad, y a menor amplitud, menor seguridad. Como podemos ver en las imágenes, mientras mayor sea el índice terapéutico, más separados son las dosis terapéuticas y las dosis tóxicas, como lo miramos en la figura 1 y en la figura 2. Así pues, en la administración y dosificación de medicamentos se han de tener en cuenta tres cosas: el periodo de latencia, que es el tiempo que transcurre desde que se administra el medicamento hasta que aparece el efecto farmacológico; el tiempo eficaz, que es el segundo, que es el tiempo en el que la concentración plasmática se mantiene por encima de la DE50. Es el que determina la pauta o intervalo de administración. Y luego tenemos el intervalo de administración. Este es el tiempo que transcurre entre la administración de una dosis y la siguiente. Bueno, margen terapéutico. Como podemos ver en la imagen, esta oscila entre la dosis mínima y la dosis máxima, con un efecto terapéutico entre ellas. En la literatura vamos a encontrar como un intervalo de concentraciones de un fármaco dentro del cual existe una alta posibilidad de conseguir una eficacia terapéutica con una mínima toxicidad en la mayoría de los pacientes.
Hay un tema muy importante que debemos abarcar, que es el índice terapéutico, el cual es nuestro tema, ¿verdad? Es el margen de seguridad de un medicamento y la relación que existe entre la dosis efectiva media y la dosis letal media. Quiere decir la relación entre DL50 y DE50, como podemos ver en la imagen. Este término utilizado es para definir la relación entre toxicidad y eficacia. Si es mayor a 10, la droga es segura. Si es menor a 10, el fármaco es de uso delicado. Esto constituye una medida del margen de seguridad del medicamento. Se expresa de la siguiente manera, como podemos ver en la imagen. Bueno, ¿cómo calcular el índice terapéutico? Muy bien, existe una fórmula muy sencilla para poder calcular el índice terapéutico, que ya lo dijimos anteriormente, en el cual el índice terapéutico es igual a la dosis letal media entre la dosis efectiva media. Muy bien, voy a utilizar un ejemplo. Así como lo miramos en la pantalla, voy a recetarla a mi paciente tramadol. Voy a utilizar este medicamento para que puedan observar cómo funciona el índice terapéutico. Mi paciente es un paciente masculino de 35 años. Tiene un dolor intenso y recordemos que el tramadol es un fármaco muy potente y funciona como un analgésico. Entonces decimos que la dosis máxima es 400 miligramos. La dosis máxima del tramadol es 400 miligramos al día, la máxima. Ahora la ideal son 100 miligramos cada 6 a 8 horas. Entonces la dosis ideal es 100 miligramos. Este va a ser nuestro DE50, o sea, es decir, dosis efectiva media. Ahora, nuestro DL50, o sea, la dosis letal media, va a ser de 400 miligramos. Entonces hacemos nuestra fórmula, como lo podemos ver, en donde el índice terapéutico es igual a la dosis letal media, o sea 400 miligramos, entre dosis efectiva media, que son 100 miligramos, lo dividimos. 400 miligramos dividido dentro de 100 miligramos nos da como respuesta 4. Recordemos lo que dijo anteriormente mi compañera, que el índice terapéutico calcula la seguridad de un fármaco. Es decir, si mi resultado es mayor a 10, la droga va a ser segura. Si este resultado es menor a 10, el fármaco es de uso delicado. Entonces podemos concluir que si mi respuesta fue de 4, es decir, que este fármaco es delicado. Muy bien, también vamos a hablar sobre lo que es la relación dosis-respuesta. Es una forma de medir el efecto farmacológico de un medicamento. La representación de curvas dosis-respuesta permite observar gráficas de fármacos, como podemos ver en estas dos imágenes que tenemos aquí. A partir de estas gráficas vamos a definir dos conceptos, los cuales son muy importantes. Tenemos lo que es la eficacia, que está relacionada con la respuesta máxima que ese fármaco va a alcanzar. Tenemos también lo que es la potencia, que está relacionada con la dosis necesaria para conseguir una respuesta. Según estos conceptos, diremos que un fármaco es más potente que otro cuando necesita una menor dosis para conseguir el efecto que deseamos. Además, un fármaco es más eficaz que otro cuando la intensidad del efecto máximo, o sea, la respuesta máxima que produce, va a ser mayor. Les voy a decir dos ejemplos. Un antiinflamatorio va a ser más potente que otro cuando el primero necesita una dosis menor para calmar el dolor. Y también tenemos que cuando un analgésico es más eficaz que otro, cuando utiliza la misma dosis, uno produce una mayor analgesia que el otro. Otro tema que debemos de tocar son las unidades de medida en la dosificación de fármacos. ¿Por qué? Porque los medicamentos hoy en día se preparan pensando en el sistema métrico por lo sencillo que resulta el cálculo, lo que implica mayor exactitud y flexibilidad. Sobre los nombres y símbolos de las unidades se establecieron ciertas normas, las cuales son 4. Son las más importantes. Debemos de recordar que los nombres de las unidades se escriben con minúscula. Cada unidad tiene un símbolo y no debe utilizarse otro. No podemos cambiar un símbolo por otro. Cada quien tiene su símbolo. Los símbolos se escriben sin punto al final. Los símbolos de las unidades cuyo nombre proviene de un nombre propio pueden ser mayúsculas. Cuando no es así, van a ser minúsculas. Muy bien, ya por último vamos a abarcar el cálculo de dosis utilizando la regla de Clark.
Debemos de prestar atención a este tema, ya que toda dosificación debe adaptarse específicamente a cada persona o a cada paciente que requiera un fármaco, por lo que muchas fallas en los tratamientos no se originan tanto en la selección errónea del medicamento, sino más bien en el uso incorrecto del mismo. No se puede aplicar la misma dosis a todos los pacientes, ya que esta depende de las características individuales de cada uno. Si no tenemos en cuenta este aspecto, se lleva muchas veces al fracaso del tratamiento y a la aparición ya de efectos tóxicos del fármaco utilizado. Para el cálculo de dosis se utiliza fundamentos matemáticos básicos. La regla de Clark, entonces podríamos decir que la regla de Clark es igual a dosis promedio dividido 70 kilogramos multiplicado por el peso del paciente. Para tener una mejor explicación del tema y para que comprendamos bien, vamos a tener unos ejemplos. Entonces, acompáñenme a ver y vamos a ver. Bueno, entonces vamos a decir que tenemos un paciente masculino de edad de 14 años con un peso de 45 kilogramos. Se necesita administrar acetaminofén. Entonces, calculemos la dosis. Entonces vamos a decir que vamos a poner que el ajuste de dosis es igual a la dosis promedio. La dosis promedio quiere decir que nos están dando acetaminofén. Entonces, ¿de cuánto es la dosis del acetaminofén? Van a ser de 500 miligramos. Entonces ponemos 500 miligramos dividido los 70 kilogramos que ya nos dan, multiplicado por el peso del paciente. En este caso el paciente pesa 45 kilogramos. Entonces, 45 kilogramos. Muy bien. Se va. Entonces decimos 500 miligramos dividido 70 multiplicado por 45 nos van a dar 321 miligramos. Y esa es mi respuesta. Muy bien, pasemos al otro ejercicio. Aquí nos dan que tenemos una paciente de 10 años que pesa 66 libras. La dosis promedio del fármaco es de 500 miligramos. Calcula la dosis. Entonces vamos a poner que el ajuste de dosis va a ser igual a la dosis promedio, que es esta, dividido los 70 kilogramos que ya nos habían dado de la regla, multiplicado por el peso. El peso es de 66 libras. Pero si nos fijamos aquí, tenemos una desconcordancia, que tenemos miligramos, kilogramos y libras. Entonces, ya sea que pasemos los kilogramos a libras o las libras a kilogramos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Va a ser muy fácil, no nos vamos a hacer bolas. Si queremos pasar los 70 kilogramos, sabemos que los 70 kilogramos van a equivaler más o menos a 154 libras. Y si no lo queremos pasar así, podemos decir que 66 libras lo vamos a dividir dentro de 2.2, que me van a dar 30 kilogramos. Entonces, de la forma que se nos haga más fácil, en este caso vamos a hacerlo de la última forma, que van a ser los mismos 70 kilogramos multiplicado el peso del paciente, que va a ser de 30 kilogramos, perdón. Entonces se va a ir y me va a dar como resultado 214 miligramos. Muy bien, muchas gracias por su atención. Hemos concluido con el tema del desarrollo del índice terapéutico y el cálculo de dosis. Esperamos les haya gustado. Gracias.